Muy buenas tardes, los amigos de la octava sala y del Poder Judicial, especialmente de la Corte Superior de Justicia de Lima. El día de hoy seguimos con los temas del proyecto del Código Procesal del Trabajo y tenemos un destacado invitado, ya conocido por todos ustedes. La verdad que ya no necesita ni presentación porque es amigo de todos ustedes, ¿no? Así que se trata del doctor Omar Toledo Toribio, ¿no? Y el día de hoy va a tocar el tema del proceso de ejecución de títulos ejecutivos y el procedimiento de procedimientos y sanciones, ¿no? Así de que bienvenido, estimado doctor Omar, mucho gusto, amigo siempre, ¿no? ¿Cuántos años hemos departido salas, ¿no? Así que ya es amigo siempre, ¿no? Bueno, así que vamos a conceder el uso de la palabra a la doctora Celeste Matos para que dé lectura al currículum vitae. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Yangali. Buenas tardes, doctores, doctor Toledo. Buenas tardes a todos los presentes. Hoy, como ya nos presentó el doctor Yangali, hoy nos acompaña el doctor Omar Toledo Toribio. El tema a tratar será procesos de ejecución de títulos ejecutivos, procedimiento y sanciones. El doctor es doctor en Derecho y Ciencia Política por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Derecho por la misma universidad, juez superior titular de la Corte Superior de Justicia de Lima, actualmente juez provisional de la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, con estudios de maestría en magistratura en el Departamento de Posgrado de la Facultad de Buenos Aires, Argentina. Estudios en litigio en California, en la Universidad de Medellín y en la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla de Colombia. Ha realizado una pasantía internacional en el Sistema de Justicia Laboral de Chile. Asimismo, es catedrático de la Facultad de Derecho de posgrado de la Universidad de San Martín de Porres desde 1991. Profesor de los cursos de Derecho Constitucional Laboral y Fenómenos Empresariales y Nuevos Sistemas Productivos, en la Maestría de Derecho de Trabajo de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Catedrático en la Facultad de Derecho, Universidad de Posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha sido docente en el módulo octavo del Máster Universitario en Magistratura Contemporánea en la Universidad de Jaén, España. Asociado ordinario de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional y delegado en Perú de la Asociación Latinoamericana de Jueces de Trabajo. Ostenta condecoración de la Orden de Trabajo en grado de oficial otorgada en el 2010 por el Supremo Gobierno y medalla cívica del Derecho otorgado por el Ilustre Colegio de Abogados de Lima. Ha publicado múltiples libros. Con nosotros hoy nos acompaña nuestro querido doctor Omar Toledo Toribio. ¿Puede iniciar su ponencia, doctor? Buenas tardes, doctora Celeste Matos. Quiero expresar mi saludo al doctor Gino Yangali Parraguirre, amigo, colega, magistrado de mucho tiempo, con quien, como él ha manifestado, hemos compartido diversos colegiados, así como actividades académicas. Con mucho gusto acepto esta invitación que formula la Comisión de Capacitación en Materia Laboral de nuestra Corte Superior de Justicia de Lima. Y cómo no, para desarrollar este tema que se nos ha encargado, voy a compartir unas breves diapositivas. Por cierto, el tema es bastante breve. Me gustaría que me confirmen si están apreciando las diapositivas de pronto. ¿Sí? Sí, doctor. Muy bien, gracias. Entonces, ingresamos al tema, materia de análisis, que es el capítulo 7
del texto sustitutorio del proyecto de Código Procesal del Trabajo. Este texto sustitutorio es el dictamen recaído en los proyectos de ley que ustedes tienen a la vista, que proponen pues un nuevo Código Procesal del Trabajo. En principio debemos señalar que la regulación del proceso de ejecución que contiene el proyecto de Código Procesal del Trabajo, en esencia recoge lo que regula en la actualidad la nueva Ley Procesal de Trabajo, el artículo 57 y siguientes de la ley vigente, y que seguramente por tratarse de un tema que no ofrece mayores dificultades en términos actuales, es que se ha recogido en esencia la misma regulación de la nueva Ley Procesal de Trabajo. De pronto, aquí tenemos la regulación en el artículo 89 del Código, del proyecto o anteproyecto de Código Procesal del Trabajo, lo atinente a lo que constituyen los títulos ejecutivos. Entonces, aquí tenemos en primer lugar a las resoluciones judiciales firmes, evidentemente resoluciones que gozan de la autoridad de cosa juzgada, por la calidad de firmes precisamente, y que por lo tanto, para garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, es que se requiere el cumplimiento de las mismas, puesto que, como ha señalado el Tribunal Constitucional en múltiples pronunciamientos, la tutela es efectiva siempre y cuando se garantice precisamente el cumplimiento de los mandatos judiciales. En ese sentido, las resoluciones judiciales firmes se constituyen en títulos ejecutivos y que precisamente pueden plantearse en el proceso de ejecución que está formulando este texto sustitutorio del Código Procesal del Trabajo. En realidad, se está planteando esta, digamos, lista de títulos ejecutivos en los mismos términos que la nueva Ley Procesal del Trabajo. Luego tenemos a las actas de conciliación judicial, que es una forma de culminación del proceso judicial, y por la naturaleza de la reforma procesal laboral introducida por la nueva Ley Procesal de Trabajo, constituye uno de los sustentos de la reforma procesal laboral el priorizar la conciliación judicial como una forma de terminación de los conflictos jurídicos y de esta manera evitar lo que significa la secuela del desarrollo de las controversias jurídicas. La experiencia ciertamente no ha sido muy alentadora en términos de lograr esta finalidad trazada inicialmente por la reforma procesal laboral. La incidencia de la conciliación judicial no ha sido lo que se esperaba ciertamente, pero que yo soy un convencido, desde mi particular punto de vista, de que debería insistirse en esta forma de conclusión del proceso precisamente por las bondades que tiene y evitar la prolongación de la controversia jurídica en un ámbito neurálgico como es el ámbito laboral, en el que el trabajador está normalmente reclamando su condición social de existencia, esto es, el carácter alimentario de su remuneración, que además ha sido calificada, la remuneración y los beneficios sociales, como
de naturaleza no solamente alimentaria, sino supervivencia en la sentencia FEMAPOR versus Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En consecuencia, la conciliación judicial, si llega a ser, digamos, positiva, llega a cristalizarse un acuerdo conciliatorio, las actas tienen, pues, carácter de título ejecutivo. Por otro lado, tenemos el caso de los laudos arbitrales firmes que resuelven conflictos jurídicos de naturaleza laboral. Hace referencia a los laudos que se alcanzan en la solución de conflictos jurídicos, esto es de puro derecho, que tienen que ver con controversias de naturaleza laboral. Entonces, se les otorga precisamente el carácter de título ejecutivo que puede ser instrumentalizado a través de un proceso de ejecución. Luego tenemos el caso de las resoluciones de la Autoridad Administrativa de Trabajo, a las que se le reconoce el carácter de título ejecutivo. El documento privado que contenga una transacción extrajudicial, acá se reitera lo que fue una novedad en la nueva Ley Procesal de Trabajo, porque como sabemos, la transacción extrajudicial, documento privado que contiene una transacción extrajudicial, no tenía carácter de título ejecutivo. En la regulación anterior a la nueva Ley Procesal de Trabajo, la 26636, los actos o documentos que contenían una transacción extrajudicial tenían que ser materia de un proceso denominado de homologación de conciliación privada, que se tramitaba en primera instancia en la sala laboral, en la sala superior laboral, y en segunda instancia en la Corte Suprema. Entonces, para que tenga el carácter de título ejecutivo, una transacción extrajudicial, un documento privado, tenía que transcurrir o discurrir por este proceso de homologación de conciliación privada, que venía a ser una suerte de control de virtualidad por parte de la autoridad jurisdiccional. Porque no hay que olvidar que en muchos casos la transacción extrajudicial en materia laboral puede ser motivo o puede ser utilizada precisamente para lo que se conoce como la simulación absoluta de relaciones de naturaleza laboral. En muchos casos, y a propósito del análisis de las actas de transacción extrajudicial en los procesos de homologación de conciliación privada, estoy hablando con la vigencia de la 26636, hemos encontrado precisamente situaciones en las que se puede estar simulando una relación de naturaleza laboral para beneficiarse del carácter privilegiado o superprivilegiado de los créditos laborales que reconoce expresamente el artículo 24 de la Constitución. Y en ese sentido, se presenta pues situaciones de esta naturaleza, o es posible que se presenten situaciones de esta naturaleza, como cuando una empresa ingresa a una situación de insolvencia y de pronto a un proceso concursal que puede terminar con la liquidación de la empresa. Y en esos casos, ciertamente, los créditos que tienen que honrarse como primer orden son los créditos laborales. Y en muchos casos, para beneficiarse de este carácter privilegiado de los créditos laborales, es que se suele simular, simulación absoluta, relaciones laborales, precisamente para beneficiarse de este carácter privilegiado de los créditos laborales y de esta manera desplazar a quienes efectivamente
sí han tenido una relación laboral y tienen créditos pendientes de realización, ¿no?, frente al empleador. En la actualidad, con la nueva ley procesal del trabajo y con el proyecto de código procesal laboral, ya se reconoce al documento privado que contenga una transacción extrajudicial el carácter de título ejecutivo. Evidentemente, es necesario en todo caso, por parte de la autoridad jurisdiccional, tener el cuidado debido al momento de disponer el despacho de la ejecución en estos casos concretos. Entonces, tenemos igualmente el acta de conciliación extrajudicial privada o administrativa. En el caso de la conciliación extrajudicial administrativa, está a cargo precisamente de la autoridad administrativa de trabajo. Y tenemos también la misma, digamos, innovación, esto viene desde la nueva ley procesal de trabajo, al reconocer una conciliación extrajudicial como título ejecutivo. Las mismas observaciones que tenemos respecto a la transacción extrajudicial es que precisamente se tenga que tener el cuidado debido al momento del despacho de la ejecución. Por otro lado, tiene carácter de título ejecutivo la liquidación para cobranza de aportes previsionales del sistema privado de pensiones, ¿no? Y este es, digamos, una situación que desde nuestra perspectiva corresponde ser analizada en términos ya de política jurisdiccional, ¿no? Es decir, de planteamiento de pronto una modificación legislativa, porque justamente los jueces de paz letrado están encargados del conocimiento de estas demandas de liquidación para cobranza de aportes previsionales del sistema privado de pensiones. Desde mi perspectiva, y esto lo hemos escrito a propósito del segundo Pleno Supremo Laboral, que establecía o trató el tema vinculado a la competencia del juez de paz letrado. En ese entonces nosotros comentamos, y de pronto pueden encontrar nuestro artículo en nuestro blog, que precisamente esta facultad del juez de paz letrado debería suprimirse, ¿no? Los jueces de paz letrado son jueces profesionales, son jueces especializados en materia laboral, que conocen asuntos laborales hasta determinada cuantía, en este caso sin cuantía, pero que considero que deben concentrarse en resolver los conflictos laborales propiamente, tanto más si ahora se ha ampliado la competencia del juez de paz letrado a partir de la ley 32.155, y en consecuencia conceptuamos que esta labor de ejecución de liquidaciones para cobranza de aportes previsionales del sistema privado de pensiones debe ser encargado a un ente con facultades coactivas, así como existen en diversas instituciones públicas, y que evidentemente que tenga un control judicial a través de los procedimientos de revisión de ejecución coactiva, que en la actualidad está a cargo del juez especializado correspondiente en el ámbito contencioso. Entonces, valga esta oportunidad para señalar de que estos procesos de liquidación para cobranza de aportes previsionales me parece que debería extraerse como competencia del juez de paz letrado y en segunda instancia del juez especializado, y ser de conocimiento de un ente administrativo con facultades coactivas, como existen en diversas instituciones del Estado. Para de esta manera, el juez de paz letrado laboral se concentre en resolver los conflictos jurídicos de naturaleza laboral, precisamente por tratarse de un juez profesional, un juez especializado en materia laboral. Por otro lado, se considera como título ejecutivo
las resoluciones en materia laboral o seguridad social emitidas por funcionarios administrativos que reconozcan derechos y que puedan ser objeto de ejecución inmediata según corresponda. Pues bien, continuando con el desarrollo del tema que se nos ha encargado, citaremos el artículo 90 del proyecto o dictamen, materia de comentario, que se refiere a la competencia para la ejecución de resoluciones judiciales firmes y actas de conciliación judicial, y establece que precisamente se ejecutan exclusivamente ante el juez que conoció la demanda y dentro del mismo expediente. Si la demanda se hubiese iniciado ante una sala laboral, es competente el juez especializado de trabajo de turno, ¿no? Ciertamente aquí se reitera lo que ya estaba contemplado en la nueva ley procesal de trabajo, señalando la competencia para la ejecución de las resoluciones judiciales firmes y actas de conciliación, el artículo 58 de la vigente nueva ley procesal de trabajo. El artículo 91 del documento materia de comentario se refiere precisamente a la aplicación supletoria de los artículos 688 y siguientes del Código Procesal Civil en todo aquello que no esté regulado expresamente en el presente código, se refiere al Código Procesal del Trabajo. Esto igualmente está contenido en la nueva Ley Procesal de Trabajo vigente, que no tiene un capítulo especial, digamos, con el desarrollo específico de lo que significa el proceso de ejecución laboral, y por lo tanto tenemos que remitirnos al Código Procesal Civil en lo que significa precisamente a la legitimación, el derecho de tercero, a lo que implica la demanda de ejecución, a lo que implica las causales de contradicción, la posibilidad de denegación de la ejecución que establece el artículo 690F del Código Procesal Civil, y el trámite correspondiente como lo ha regulado el Código Procesal Civil. Entonces, en este caso hay que remitirnos al tratamiento que efectúa el Código Procesal Civil del proceso de ejecución. El artículo 92 se refiere a la ejecución de laudos arbitrales firmes que resuelven un conflicto jurídico y hace referencia a aquellos laudos arbitrales firmes que hayan resuelto un conflicto jurídico o económico de naturaleza laboral y se ejecutan conforme a la norma general de arbitraje. Salvo lo regulado, y esto, bueno, ya haciendo, si se quiere, una alusión a la ley 31.188, la ley general, la ley de negociación colectiva en el sector estatal. Había que considerarse también esta situación a propósito del proyecto de Código Procesal del Trabajo, cuyo artículo 19.6 nos señala que los laudos que se expidan para resolver conflictos económicos derivados de negociaciones colectivas en el sector público tienen mérito de título ejecutivo y se tramitan en proceso de ejecución previsto en el artículo 57 de la nueva Ley Procesal de Trabajo. Creo que ese tema también debería tomarse en cuenta a propósito de este planteamiento legislativo que significa el Código Procesal Laboral. El artículo 93 del dictamen, materia de comentario, nos hace referencia a la suspensión extraordinaria de la ejecución.
Y señala, pues, que tratándose de la ejecución de intereses o del monto liquidado en ejecución de sentencia, a solicitud de parte y previo depósito o carta fianza por el total ordenado, el juez puede suspender la ejecución en resolución fundamentada, ¿no? En resolución fundamental. El artículo 94, y esto a propósito de las sanciones, establece pues la multa por contradicción temeraria y señala, y esta es una disposición especial, de pronto que tendrá que aplicarse con preferencia o con preeminencia a lo dispuesto en el Código Procesal Civil, y nos dice que si la contradicción no se sustenta en alguna de las causales señaladas en la norma procesal civil, se impone al ejecutado una multa no menor de 10 ni mayor de 50 unidades de referencia procesal, ¿no? Multa que es independiente de otras que pudiera haberse impuesto en etapas procesales anteriores. Ese es, digamos, el tema regulado respecto a las sanciones que puedan presentarse a propósito precisamente de una situación de contradicción temeraria. El artículo 95 hace mención a que en el caso de las obligaciones de hacer o no hacer, si habiéndose resuelto seguir adelante con la ejecución, el obligado no cumple sin que se haya ordenado la suspensión extraordinaria de la ejecución, el juez impone multas sucesivas, acumulativas y crecientes de hasta un 30%, hasta que el obligado cumpla con el mandato. Si persiste el incumplimiento, se procede a denunciarlo penalmente por el delito de desobediencia o resistencia a la autoridad bajo responsabilidad funcional. Esto ciertamente tiene que ver con la necesidad de garantizar el cumplimiento de los mandatos judiciales. Esto está también contenido en el artículo 62 de la nueva Ley Procesal de Trabajo, actualmente vigente, ¿no? En los mismos términos. En cuanto al cálculo de los derechos accesorios, la propuesta legislativa hace referencia, en los mismos términos que la nueva Ley Procesal del Trabajo, que los derechos accesorios a los que se ejecutan, como las remuneraciones devengadas y los intereses, se liquidan por la parte vencedora, la cual puede solicitar el auxilio del perito contable adscrito al juzgado, o recurrir a programas informáticos de cálculo de intereses implementados por el Ministerio de Trabajo. Esta liquidación se pone en conocimiento del obligado por el término de 3 días hábiles, y si la observación versa sobre aspectos metodológicos de cálculo, el obligado debe necesariamente presentar una liquidación alternativa, ¿no? Está planteado en los mismos términos que la vigente nueva Ley Procesal de Trabajo. Decide el plazo, el juez, con vista a las liquidaciones que se hayan presentado, resuelve acerca del monto fundamental, ¿no? O fundamentando su decisión, como plantea la fórmula actual, ¿no? Si hubiere acuerdo parcial, el juez ordena su pago inmediatamente, reservando la discusión solo respecto del diferencial, ¿no? Esto también se plantea en los mismos términos que la norma vigente, ¿no? Si quien debe cumplir el mandato judicial es un servidor o funcionario público, el requerimiento se efectúa de forma individualizada, indicando su nombre completo y cargo y bajo apercibimiento de multa, no menor de 20 ni mayor de 100 unidades de referencia. Ciertamente esta disposición está orientada a lograr el cumplimiento del mandato judicial. Entonces establece una serie de trámites que deben cumplirse para determinar esos derechos accesorios.
con esta explicación, precisamente, culmina el tratamiento de los procesos de ejecución en la nueva ley procesal de trabajo. Como reitero, teniendo en cuenta que se trata de una regulación que está orientada a garantizar la tutela jurisdiccional a efectos de que la misma sea realmente efectiva, es que de pronto se ha asumido distintas medidas en los términos que hemos expuesto, y en todo caso estamos a disposición si existe alguna pregunta respecto a este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Omar. Como siempre, la calidad, la experiencia se pone de manifiesto en tu caso. Así que hemos estado muy interesados en tu alocución, y me parece que por el interno hay algunas preguntas. La doctora Celeste, por favor, si podríamos dar lectura a algunas preguntas que Sí, el doctora. público nos ha hecho, por favor. Sí, Gracias. doctor, tenemos algunas preguntas por interno. A ver. Doctor Toledo, a su criterio, ¿cuál sería la entidad que debe encargarse de la ejecución coactiva en los casos de aportes previsionales del sistema privado de pensiones? Bien, el tema vinculado al sistema privado de pensiones está a cargo de la Superintendencia de Bancos y Seguros y AFPs. De pronto allí se le puede otorgar una facultad dentro de dicha institución, se le otorgue por ley facultades coactivas, y de pronto el ejecutor coactivo correspondiente, así como en las instituciones, ejemplo, la SAT, ¿no? O el SAT, perdón, Servicio de Administración Tributaria de la Municipalidad de Lima, tiene facultades coactivas. Igualmente, las instituciones que recaudan impuestos tienen facultades coactivas, y de pronto, igualmente, instituir las facultades coactivas en el seno, en este caso, de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFPs. Correcto, doctor. Siguiente pregunta. Doctor Toledo, hay una postura de cierto sector de la doctrina que considera que los jueces de paz letrados laborales no deberían conocer pretensiones no cuantificables. ¿Cuál es su postura al respecto, teniendo en cuenta que la especialidad de estos jueces es en la especialidad laboral? Como hemos tenido oportunidad de señalar en algunos eventos que se nos ha convocado, en la ley 32155 es necesario analizarla sistemáticamente y de manera integral. La justicia de paz letrada viene a ser una creación de la nueva ley procesal de trabajo, me refiero a la justicia de paz letrada en materia laboral, que precisamente está orientado a crear un ámbito de administración de justicia laboral que esté más cercano a la población y, por lo tanto, a los trabajadores, quienes pueden acudir para resolver sus conflictos en la instancia inicial del juez de paz letrado y luego en el juzgado especializado de trabajo, sin casación, pero con precedente vinculante, y de esta manera culminar la solución de la controversia en dos instancias, garantizando la pluralidad de instancias que establece la Constitución. Sin embargo, esto ha sido materia de una interpretación restrictiva en el segundo Pleno Supremo Laboral, luego después superado por un reciente Pleno Supremo Laboral, y que ahora tenemos en el escenario la ley 32155. Para responder concretamente a la pregunta, porque podíamos conversar en otra oportunidad respecto a los alcances de la ley 32155, nosotros consideramos que los jueces de paz letrado sí son competentes para conocer pretensiones inapreciables en dinero o no cuantificables, como es la pretensión de determinación de la relación laboral por primacía de la realidad, siempre dentro
de las 70 unidades de referencia procesal. En otras palabras, pretensiones inapreciables en dinero acompañadas de una demanda o de una pretensión económica de 70 unidades de referencia procesal. Muchas gracias, doctor. Tenemos una última pregunta. Cuando estamos frente a un proceso de ejecución de laudo que resuelve un conflicto económico contra un empleador público, ¿el régimen laboral del trabajador demandante incide en la competencia del juez que conoce el caso? Es decir, el trabajador 276 o CAS que requiera la ejecución de un laudo de esa naturaleza, ¿necesariamente debe recurrir al juzgado laboral contencioso o podría también ser competente un juzgado laboral puro? ¿Cuál es su opinión, doctor? La ley 31188, la ley de negociación colectiva en el sector estatal, ciertamente abarca a todas las negociaciones colectivas que tienen que ver con las instituciones del Estado. Por primera vez tenemos una norma que regula de manera integral la negociación colectiva en el sector estatal, porque en el devenir del tiempo han habido momentos en los que existía indefinición en cuanto al tratamiento de la negociación colectiva en el sector estatal. Y esta ley precisamente señala que los laudos que se expidan para resolver conflictos económicos derivados de negociaciones colectivas en el sector público tienen mérito de título ejecutivo y se tramitan en proceso de ejecución previsto en el artículo 57 de la nueva ley procesal del trabajo. Esta es la norma vigente, ¿no? En consecuencia, es necesario seguir el proceso de ejecución en la nueva ley procesal de trabajo, porque antes existía pues la duda, la discusión. Se tenía que instrumentalizar en un proceso ordinario, siendo que el laudo constituía un recaudo de la demanda. Actualmente puede ejecutarse en virtud de este mandato legal. Son todas las preguntas, doctor. Muchas gracias por su participación y sus respuestas. Muchas gracias, estimado Omar. A nombre de la Corte Superior de Justicia de Lima, a la cual pertenece, por cierto, y de la presidencia de la Corte, agradecemos tu brillante participación que has tenido y la colaboración. Y la presidenta nos ha encargado enviarte una constancia de agradecimiento por tu participación, que lo estamos viendo en este momento, firmado por la presidenta y por quien habla, ¿no? En señal de ese agradecimiento que siempre le tenemos a todos los invitados y en especial a tu persona. Estimado Omar, muchas gracias. Te cedo el uso de la palabra para que te despidas de la gente que nos está y los participantes que nos están escuchando. Muchas gracias. Muchas gracias, Gino, y agradezco este certificado que se me otorga en esta oportunidad, agradeciendo también por tu intermedio a la presidenta de la Corte Superior de Lima. Y bueno, estaremos a disposición de nuestra Corte como corresponde para cualquier otra oportunidad. Un saludo, Gino, y felicitaciones por la organización de este evento que estamos siguiendo de manera muy atenta y que precisamente sirve para el esclarecimiento de los temas laborales en nuestra jurisdicción y a nivel nacional. Muchas gracias. Un saludo, Gino. Hasta luego, doctora Celeste Mata. Muchas gracias, muy amable. Gracias, doctor. Hasta luego. Muchas gracias. Bien, conforme a lo que estábamos anunciando, también la próxima conferencia estará a cargo de la doctora Mesa, ¿no? Hostos, ¿no? Así de que va a tocar el tema procesos no contenciosos laborales y medidas de consignación, que será el próximo día jueves, ¿verdad? Jueves a las 17 de julio a las 5:30 de la tarde. Así que los esperamos a todos los amigos de la octava sala y en especial a los de la Corte Superior de Justicia de Lima. Muchas gracias por su participación y así de que nos vemos el día jueves. Muy buenas noches. Gracias.